Tenemos al Señor con nosotros. Muy buenos días. Esta es una oportunidad hermosa para disfrutar de las promesas del Señor y yo quiero agradecer al Señor por ello, porque Él es fiel y ninguna de sus promesas falla. Él siempre ha cumplido cada una de ellas. La semana pasada fui a dictar una conferencia en un cierto lugar y por aquello de que el teléfono no interrumpiera en el momento inoportuno, apagué el teléfono y me olvidé de que lo había apagado. Y después de 2 días y medio me recordé de que estaba apagado y lo encendí para darme cuenta que el pastor Miranda me había mandado un mensajito hacía 2 días. Así que ya tarde en la noche llamé al pastor Miranda para preguntarle de qué se trataba el asunto del mensaje. Y el mensaje era que estaba invitándome para que predicara esta mañana acá con ustedes. Así que quiero dar gracias al pastor Miranda, que no está con nosotros hoy, por la oportunidad que me concede de compartir con ustedes el culto en esta mañana. Me contó también el pastor Miranda que él está despidiéndose de esta iglesia muy pronto. Esa era una noticia que yo no tenía y me dijo que va para una iglesia hacia el norte, algo así me dijo. Ahora me doy cuenta que tengo amigos que parece que no somos amigos porque poco nos comunicamos. Así que ya tengo invitaciones para ir a predicar a otras iglesias. Esta mañana me preguntaba Roberto si iba a predicar porque mi yerno me hubiese invitado. Yo no sé si será eso lo que él está haciendo, pero a mí me invitó el pastor de la iglesia. Y quiero aclararlo muy bien. El sábado pasado tuve la oportunidad de estar en Detroit con un grupo de hermanos. Fue una actividad muy hermosa que organizaron allá un par de congregaciones que no constituyen más que unos 25 o 30 miembros entre todos. Pero tuvimos el privilegio de tener a varias personas allí, profesores de la Universidad de Andrews, como este servidor, y algunos estudiantes del seminario. Y allí tuvimos un fin de semana recordando los orígenes de esta iglesia, de la iglesia adventista. Y ustedes, como buenos adventistas, sabrán por qué. Porque esta semana que acaba de pasar, el lunes pasado, se cumplieron, ¿cuántos años? 168 años de lo que es conocido entre algunos con el nombre del Gran Chasco. El Gran Chasco de 1844. Así que el fin de semana pasado estábamos allá en aquel lugar aprendiendo, reflexionando, aprendiendo lecciones de esa experiencia del pueblo de Dios. Y entre otras cosas, una de las cosas que aprendí o recordé es que hay una gran diferencia entre la iglesia adventista y el Chasco, y es que nosotros como adventistas, como iglesia adventista, no pasamos el Chasco. Fueron nuestros pioneros los que pasaron por esta experiencia y producto de esta experiencia entonces surge la iglesia adventista. Pretender en 30 minutos, 35 minutos decir todo lo que dijimos el fin de semana pasado es imposible. Y cuando el pastor me sorprendió con la invitación de predicar hoy, lo único que dije, sí, tuve que pensar en lo que habíamos estado estudiando el fin de semana anterior. Así que yo he replanteado las ideas y digo, bueno, ¿qué es lo que el Señor tiene para decirnos hoy? Unos cuantos días después de haber recordado el Chasco de 1844. Y encuentro
que en la Biblia hay un libro que es supremamente adventista. En mi opinión, es el centro de ese libro, es el mensaje adventista. Y quisiera, hermanos, invitarles para que dediquemos algunos minutos, los que quedan del tema hoy, a reflexionar en esa lección que tiene ese libro, y me refiero al libro de los Hebreos. Esta epístola a los Hebreos. Nosotros los adventistas, por tradición, hemos creído que fue escrita por el apóstol Pablo. Y es una carta que se escribe algunos años después de la ascensión de nuestro Señor Jesucristo al cielo. Y el texto bíblico que quisiera leer es la introducción de la carta. Ustedes saben que cuando uno lee un libro, muchas veces no necesita sino solamente leer la introducción para leer todo el libro. Y algunos que me conocen se ríen de mí porque yo voy a las librerías y paso 3-4 horas allí y me leería muchos libros, pero en media hora me leo 3-4 libros. Y dicen, ¿pero cómo se lo leyó? Pero es que hay que saber solamente cómo leerlo. Así que generalmente se ríen de mí cuando dicen, sale con un libro, pero se ha leído 5. La clave, una de las claves, no es todo, pero es una de las claves, lea la introducción. Así que hoy vamos a leer la introducción de este libro. Y con ello vamos a leer todo el libro. Dice así, Hebreos, capítulo 1, versículos 1 al 4. Hebreos 1, 1 al 4. Vamos a hacerlo con cuidado, con calma, sin apuro. Dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el mundo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre. Inclinemos el rostro para orar. Amado Padre Celestial, en esta hora, al leer tu palabra, deseamos escuchar tu voz, deseamos que tu Espíritu impresione nuestros pensamientos, nuestros corazones, para que podamos, Señor, conocer tus planes para nuestras vidas. Te lo rogamos en Jesús. Amén. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo. Este pasaje, esta declaración, lo primero que me enseña es que el escritor bíblico nos habla de un Dios que se comunica. Y Dios se comunica de muchas maneras, pero tiene una manera específica y especial de comunicarse, que es el don de profecía. Eso es lo que llamamos el don de profecía. Muchas veces, de muchas maneras, a nuestros padres por medio de los ¿qué? De los profetas. Nosotros los adventistas creemos en el don de profecía. Pero cuando estoy diciendo don de profecía, no me refiero única y exclusivamente a los escritos de Elena de White. El término don de profecía es la acción de Dios eligiendo hombres y mujeres para darnos un mensaje. Es decir, Dios nos habla. ¿Y lo ha hecho desde cuándo? Desde siempre. Desde siempre. Así que los adventistas creen en el don de profecía y este libro es adventista. ¿Se dan cuenta? Vamos a ver cómo este libro es uno de los más adventistas que hay en toda la Biblia. Dios se comunica
y se comunica a través de los profetas y lo hace como Él desea, cuando Él desee. No está en nosotros el decidir si Dios se comunica o no, o cuándo se comunica y cómo se comunica y a través de quién se comunica. ¿Quién es el que lo decide? Dios. Y ese es un problema que algunas personas tienen, porque ellos quieren decirle a Dios cómo es que debe hacer las cosas. Y no puede ser así, porque Dios es Dios. Y Dios se comunica y Dios nos habla de muchas maneras. Pero ahora este texto está en un momento específico de la historia. Esta carta, según se piensa, fue escrita en cualquier momento a finales del primer siglo de nuestra era. Así que, específicamente hablando, en este caso, el segundo versículo donde dice, en estos postreros días nos ha hablado por su Hijo, se refiere al primer siglo de la era cristiana. Dios se había manifestado a través de los profetas y de muchas maneras, en muchas formas, a través del tiempo hasta el primer siglo de la era cristiana. Eso es lo que dice aquí. Y ahora, al final del primer siglo de la era cristiana, o en ese periodo del primer siglo, en estos postreros tiempos, y estos postreros tiempos no es el 2011 o 12 en que estamos, ¿ok? Estos postreros tiempos directamente en este texto es el siglo primero de la era cristiana. En estos postreros días, dice el texto bíblico, ¿qué ha hecho Dios? Dice allí, nos ha hablado por el Hijo. ¿A quién se refiere aquí entonces? Se refiere a Jesús. Se refiere a Jesús. Nos ha hablado por medio del Hijo, a quien constituyó, y ahora comienza el escritor a decirnos quién es el Hijo. Es aquel a quien Dios constituyó heredero de todo y por quien hizo el universo. Está hablando de alguien que es dueño de todo y que es el creador ¿de qué? De todo. El cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con su poder, y aquí comienza a hacer una transformación del concepto de el Hijo como Dios y lo transforma a través de la descripción a la condición que el Hijo toma como ser humano. Lo pone acá entre nosotros, dice, a quien sustenta todas las palabras con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles como más, por cuanto heredó un más excelente nombre. Noten que aquí habla de el Hijo allá como creador, como dueño, como Señor, como sustentador de todo, y repentinamente lo cambia y lo pone acá en la tierra, habiendo hecho la purificación ¿de qué? De nuestros pecados. Y luego entonces lo vuelve a levantar de acá del suelo, de la tierra donde hizo la purificación, y le vuelve a sentar ¿a dónde? En el cielo. El cambio es rápido y repentino. Dios habla y últimamente nos ha hablado por el Hijo. ¿Y cómo lo hizo? Envió al Hijo a esta tierra y lo hizo sacrificio por nosotros y lo volvió a levantar y lo ha sentado allá en la majestad, en los cielos, sentado a la diestra del trono. ¿Qué tiene que ver esto con los adventistas? Bueno, nosotros los adventistas creemos que Dios es creador, que Dios creó este mundo en 6 días y reposó ¿el qué? El séptimo día. Y por eso estamos este sábado aquí. Porque creemos que por la palabra de Dios fueran creadas todas las cosas. Y nosotros creemos que ese mismo creador, interesado en sus criaturas, estuvo dispuesto a dejar su trono y dejar su lugar especial para venir y hacerse semejante ¿a quién? A los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, dice Pablo en Filipenses, se humilló a sí mismo hasta la ¿qué? Hasta la muerte. ¿Y muerte de qué?
de cruz. Es lo que Pablo dice acá cuando dice, habiendo hecho la purificación de nuestros ¿qué? Pecados. Esa declaración, habiendo hecho la purificación de nuestros pecados, es equivalente o paralela a aquella que dice, se humilló hasta la muerte. ¿Y muerte de qué? Muerte de cruz. Pero no quedó allí. ¿Qué sucede después de la muerte de cruz? Es levantado, es exaltado, tanto en Filipenses como aquí en Hebreos. Aquí Hebreos lo que dice es que se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Ahora, ¿qué es lo que Jesús hace cuando Jesús asciende al cielo y se sienta a la diestra de la majestad en las alturas? Ese es el resto del tema de todo el libro. Porque aquí él dice, subió allá y no es un ángel, es más que un ángel. Es un ser humano que es más que un ángel. Y así termina la declaración en la introducción. Lo único que ha dicho es que es más que un ángel porque tiene un nombre que es sobre todo nombre. Es un nombre excelente. Y el resto del libro nos habla acerca de en qué consiste ese gran nombre. No vamos a tener tiempo para avanzar porción por porción del libro, pero hay algunas cosas que tendríamos que considerar en este momento para ver el pensamiento de Pablo cómo termina en el libro. El texto bíblico nos enseña que Jesús está sentado a la diestra de la majestad en las alturas. Lo que no nos dice es en esta introducción qué pasa después de eso. Y si no pasa más nada, ¿qué esperanza tenemos nosotros? Noten que en este caso la introducción del libro de Hebreos deja una gran interrogante. Ya resolvió todo. Dios existe, Dios es creador, Dios es el dueño de todo, Dios se comunica, los hombres están en pecado, Dios vino a este mundo, Dios murió por el pecador, nos purificó y se levantó y se sentó allá a la diestra de nuevo en la majestad y ahí quedó. Y queda como en suspenso, queda algo en suspenso. Y entonces él comienza a argumentar. El primer argumento que el apóstol presenta es, él se queda insistiendo en quién es el que ha subido al cielo y qué posición tiene allá. Y lo primero que demuestra es que es superior a los ángeles. Es el resto del capítulo 1, es un argumento para demostrar que sentado a la diestra de Dios, Jesús es superior ¿a quién? A los ángeles. Y que no es un ángel más al lado del trono de Dios. Luego lo presenta superior a Moisés, lo presenta superior a Josué, lo presenta superior a una serie de otros grandes personajes. Y eso es todo el argumento que va a lo largo del libro, hasta que ya más adelante termina dando respuesta a qué es el nombre glorioso que él tiene allá. Y es que Jesús es por encima de Moisés y por encima de Josué y por encima de todo, es el sumo sacerdote del pueblo de Dios. Y noten algunos versículos interesantes. En el capítulo 2, por ejemplo, en el versículo 17 dice, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. El capítulo 3, versículo 1, vamos a ir allí, dice, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Y más adelante en el versículo 14 del capítulo 4 vuelve a decir, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra ¿qué? Nuestra profesión. Y luego sigue hablando de ese sumo sacerdocio y dice que es un sumo sacerdocio superior a cualquier sacerdocio que hubiese existido aquí en esta tierra. No tiene comparación. El sacerdocio de Jesús es según el orden de Melquisedec, dice luego en el capítulo 7.
superior a todo eso. No hay lugar para sacerdocios. Según el Evangelio, según la enseñanza bíblica, ya no hay sacerdotes en esta tierra desde que Jesús se sentó ¿dónde? A la diestra de Dios. Y entre paréntesis, ningún pastor es sacerdote, excepto que sea anticristo. Esto es clave. Y es una creencia adventista. El problema es si seguimos siendo adventistas. Se sentó a la diestra. Noten, volvamos a la introducción. Miren la declaración al final. Hecho tanto superior a los ángeles cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Y el excelente nombre es sacerdote, según el orden de ¿quién? De Melquisedec. Así que lo presenta aquí como el sacerdote según el orden de Melquisedec, que usted lo encuentra en el capítulo 7. Y dice en el versículo 22, hablando de los sacerdotes que habían aquí en la tierra, específicamente el sacerdocio levítico, el versículo 22 dice, por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Y luego habla de cómo ese sacerdote es superior a cualquier sacerdote que hubiese aquí en esta tierra. La primera razón por la cual ya no tiene sentido el sacerdocio humano es porque cualquier sacerdote humano se muere. ¿Y este vive por cuánto tiempo? Para siempre. La otra cosa es que es mediador de un mejor pacto y un mejor sacerdote porque él ha presentado un sacrificio mejor que cualquier persona puede presentar. Todo sacerdote tiene que presentar un sacrificio. Así si un pastor quiere ser sacerdote tiene que presentar un sacrificio. Y no tiene ni siquiera para presentarse por sí mismo. Por consiguiente, el único verdadero sacerdote es Cristo, el único que ha dado el mejor sacrificio, y el sacrificio es su propia vida, su propia sangre, y es lo que ahí plantea el apóstol en Hebreos. Nosotros los adventistas creemos en el sacerdocio de Cristo. Y lo interesante es que en el capítulo 9 dice que todo sacerdote necesita tener un lugar donde presentarse como intercesor, es decir, un santuario. Y el texto en el capítulo 9 entonces entra a explicar un poco más el asunto, ya no del sacrificio, sino del santuario, y dice que Jesús ministra en un santuario que no es hecho por el hombre, sino que es hecho por ¿quién? Por Dios. Dice el versículo 9 del capítulo, el versículo 11 del capítulo 9, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santo, habiendo obtenido eterna redención. Así que lo que estamos diciendo es que tenemos un sacerdote que se sentó en las alturas del cielo y ministra en un santuario que está en el cielo, que es el verdadero tabernáculo, que levantó Dios y no el hombre. Nosotros creemos en el santuario celestial. Nosotros somos adventistas del séptimo día. Y este es un libro adventista. Creemos en el ministerio sacerdotal de Cristo. ¿En qué lugar? En el cielo, en el santuario celestial. Ahora, ahí está. Y el problema es que el texto no nos dice qué está haciendo Jesús en el santuario celestial o hasta cuándo se va a quedar allí. Lo que sí nos dice, y de repente nos sorprende el texto, es con una declaración que viene allá hacia el final del capítulo 10.
Dice en el versículo 35 del capítulo 10, no perdáis pues vuestra confianza, que tiene ¿qué cosa? Grande galardón, porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis ¿qué cosa? La promesa. ¿Qué promesa? Porque aún un poquito, ¿y qué? El que ha de venir, vendrá y no tardará. Noten lo interesante. Aquí está el pedacito que falta de la introducción. ¿Ok? Aquí está el pedacito que falta de la introducción. Porque la introducción, la verdad, es que no se terminó ahí en el capítulo, en el versículo 4. En el versículo 4, en su emoción, el predicador, el apóstol escribe y argumenta y presenta a Jesús que siendo Dios viene a esta tierra, siendo el creador y sustentador viene a esta tierra y muere y asciende y se sienta allá en la majestad para tener un título especial, nuevo y superior. Y entonces argumenta acerca de ese título especial y superior que ya hemos visto que es sumo sacerdote, que podemos buscar confiadamente el trono de la gracia y hallar en ese sacerdote oportuno ¿qué? Socorro. Todo eso lo dice allí. Y después que ha planteado todo eso, entonces cierra y nos habla de que estando allá, sentado a la diestra como nuestro sumo sacerdote, un poquito más, y el que ha de venir ¿qué? Vendrá. No se va a quedar allá todo el tiempo de sumo sacerdote, sino que ha de volver. Adventista, nuestra esperanza, porque Jesús le dijo a sus discípulos, Juan 14, 1 al 3, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo esté, vosotros ¿qué? También estéis. Y el pasaje es claro, en Hebreos es muy claro. Dios el Creador vino y murió por nosotros y ascendió al cielo e intercede por nosotros, y un día ha de venir. Y no perdáis, dice el escritor, no perdáis ¿qué? Vuestra confianza. El problema es eso. El problema no es la teología, el problema somos nosotros. No perdáis ¿qué? Vuestra confianza. El problema de los primeros lectores de la carta de Hebreos es que eran cristianos que se estaban cansando de esperar. El Señor les había dicho, voy a ir y voy a regresar. Y el tiempo había pasado y algunos comenzaron a morir. Y como iban muriendo, comenzaron a preocuparse. Bueno, el Señor no ha venido y estos que se han muerto, ¿qué va a pasar con ellos? Esos se perdieron. Y entonces en esa problemática, algunos por allá en Tesalónica comenzaron a inventar algunas teorías, y ustedes estudiaron junto conmigo en la lección de escuela sabática del trimestre pasado, las explicaciones que Pablo les daba a esta gente. Les decía, no se preocupen que se estén muriendo, porque los muertos en Cristo resucitarán ¿qué? Primero. Y entonces se habla de la segunda venida de Jesús. Eso es en esos postreros tiempos. Ya estaban esperando la venida ¿de quién? De Jesús, porque había ascendido al cielo y allí estaba sentado como sumo sacerdote y allí va a estar, pero no pierdan su confianza, porque de allá va a ¿qué? A venir un poquito más, y el que ha de venir ¿qué? Va a venir y no va a ¿qué? Y no va a tardar. El problema es que esto lo dijeron hace más de 2000 años. Y el poquito más todavía sigue así. Ahora perdónenme, yo estoy ahora hablando como si estuviera burlándome de los adventistas, pero es una verdad. No se trata de burla, es un hecho, que van 2000 años y el poquito todavía no se cumple. ¿Alguna vez ustedes han tenido la oportunidad de viajar con un niño de 3, 4, 5 años en un largo viaje a algún lugar a que el niño quiere ir a ver?
¿Se le ha ocurrido a usted algún día tomar a un niño de 4 o 5 años y subirlo en un carro y decirle vámonos para Disneylandia? ¿Qué problema? Porque el niño tan pronto ha salido del carro y va en la primera cuadra, cuando usted va a la primera esquina, enseguida ya pregunta si ya está llegando a Disneylandia. Y resulta que faltan 20 horas de viaje. Y usted lleva 5 horas y ya el niñito está diciendo, ¿cuándo vamos a llegar? Ese es nuestro problema, ¿se dan cuenta? A nosotros el Señor nos ha invitado a un lugar muy especial. Es el que llamamos la tierra nueva, el cielo nuevo, la tierra nueva. Desde tiempos inmemorables se ha desarrollado esa esperanza. Mi esposa estuvo leyéndole a los niños un texto de Isaías donde se habla de ese cielo, donde no va a haber violencia, hasta el punto que un animal estará al lado del otro, de aquellos que uno se come al otro, allá estarán en paz. Pero hace mucho tiempo que estamos caminando hacia ese lugar, pero es una ruta larga. Y como buen padre, Dios no nos ha dicho cuándo vamos a llegar. Y cada vez que nosotros como niños comenzamos a insistir en que ya queremos llegar, Él dice, calma, un poquito más y ¿qué? Y ya van a llegar. Y eso es lo que ustedes hacen. Espérate un momento, ya vamos a llegar, mi hijo, ya vamos a llegar. Eso es. Ya vamos a llegar. Porque Dios tiene muchas otras cosas que arreglar, tiene problemas tremendos que no son nuestros problemas, que Él tiene que resolver. El problema del pecado, del cual estudiamos en la lección de escuela sabática esta mañana, es un problema muy profundo. La lección hace un esfuerzo grande por tratarnos de ayudar a entender cuán profundo es el problema del pecado, pero la verdad es que nosotros ni idea tenemos de qué es eso, cuán profundo es el problema. Intentamos esta mañana identificar algunos asuntos específicos que fueron alcanzados por el pecado. Pero nosotros no sabemos. El pecado penetró hasta la genética humana, la genética de toda la biología. El código genético hoy se analiza y se dice que a través de esos estudios genéticos se puede prever o anticipar enfermedades que la gente puede tener 20, 30, 40, 60 años después de haber nacido. Es decir, en mi interpretación, el pecado está aún en el código genético. Es profundo. Eso nosotros no lo entendemos. Pero Dios se ha propuesto que todo eso se va a resolver y con la venida de Jesús todo tendrá fin. Es un caminar hacia allá. Dios sabe cuándo va a completar la obra y nosotros como niños, lo único que escuchamos de parte de Dios cada vez que insistimos en que queremos llegar ya es un poquito más y que y el que ha de venir vendrá. El punto es que usted no pierda su confianza. ¿Confianza en quién? El niño no debe perder la confianza en el Padre y usted como miembro de iglesia y hijo del Señor no debe perder su confianza en quién? En Dios. A mí me enviaron la invitación para predicar el sábado pasado allá en Detroit y me decían, lo que queremos es que usted nos diga por qué tenemos que seguir esperando. Tenemos que seguir esperando, hermanos, porque si no, no tenemos más esperanza. ¿A quién vamos a ir? ¿Qué otra solución tienes? Mejor quedémonos en el carro y sigamos camino para allá. Hay más de uno que se quiere bajar, porque ya está cansado de la ruta. Y ustedes saben, después de un día de camino, ya para el segundo día, tal vez los muchachos van a decir, no, mejor regresémonos para la casa. Esas historias ya las conocemos. Cuando el pueblo de Israel salió de Egipto camino para la tierra prometida, más de una vez se les ocurrió que mejor se regresaban. Y esa es la experiencia del ser humano. Y el peligro es que nosotros, en nuestro propio caminar personal, también nos desanimemos. Pero el mensaje del libro de los Hebreos, el más adventista de todos los libros, es: no perdáis vuestra confianza, que tiene grande galardón. Así que yo no tengo la respuesta. Lo que sí sé es que no debemos de perder nuestra confianza. Y hay una segunda cosa que es un segundo elemento que es con el cual quiero terminar, y es el siguiente.
El problema que Dios tiene con nosotros, yo no sé el problema que tenga con otros, porque eso es un asunto muy complejo, pero con nosotros es nuestra impaciencia. Y el problema de nuestra impaciencia es que nosotros somos personas que estamos sujetas a la muerte y para nosotros el tiempo es algo muy importante. El texto bíblico dice que algunos viven 70, los más robustos un poquito más. Así que para nosotros el tiempo es algo altamente valioso. Pero para Dios el tiempo no es problema. Pero sí somos un problema nosotros para Dios, porque como nosotros sí estamos apurados, queremos que Dios se ponga a correr a nuestra velocidad. Así que imagínense, una persona que tiene todo el tiempo del universo para hacer las cosas y otro que apenas tiene un segundo para hacer todo. Hay desajustes allí, ¿lo ven? Hay un poco de desajustes. Entonces, el texto bíblico nos dice definitivamente que nosotros nos íbamos a sentir como que el Señor iba a atrasarse, se iba a demorar. Y hay varios pasajes en la Biblia, ustedes lo conocen muy bien, donde se habla de que el Señor se tarda. Pero es un concepto humano, no es un concepto de Dios, es un concepto de la perspectiva humana. Y Jesús lo conocía, sabía que esa situación era así. Él anticipaba el asunto, porque imagínense que con los discípulos que apenas lo conocían, ya le estaban preguntando que cuándo iba a ser el reino. Hasta ya estaban distribuyéndose los puestos en el reino. Y cuando Jesús les habló acerca de que él tenía que morir, a Pedro no le pareció eso. ¿Cómo va a ser eso? Si tú eres el Mesías, tú vas a ser el rey, ahorita vamos a tener el nuevo reino. Y le dijo, no permitas que esto te acontezca. Y Jesús tuvo que hablarle fuerte a Pedro ese día. Tú no piensas como piensa Dios. Tú tienes tus planes como ser humano, pero no se trata de los planes humanos, se trata del plan de ¿quién? De Dios. Piensa como Dios piensa. Son los planes de Dios. Y todavía las cosas siguieron iguales, porque después de la resurrección, si usted va a Hechos 1, en el versículo 7, los discípulos otra vez, cuando ya está Jesús por despedirse, le vuelven a preguntar, ¿y vas a restaurar tú qué? ¿El reino en ese tiempo? Y entonces Jesús les dice en una forma clara y directa, y a mí me parece que bastante clara, les dijo, bueno, ya no pregunten más, a ustedes no les toca saber cuándo es eso. ¿Lo han leído así? Volvamos a leerlo, para que veamos cuán humano es que estemos preguntando cuándo y cuán incómodo es para Dios esa pregunta porque no tiene respuesta. En el versículo 7 dice, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Es una declaración bien fuerte. A ustedes no les toca saber. A ustedes lo que les toca es, ¿y qué dice allí? El versículo que sigue. Así que olvidémonos de cuándo Jesús va a venir. Esa no es la pregunta. El hecho es que va a venir y que va a venir pronto. Y a nosotros no nos toca saber cuándo viene. Lo que a nosotros nos toca es, versículo 8, recibiréis ¿qué? Poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis ¿qué? Testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Eso, todo lo demás es perder tiempo, es distracción, es estar fuera de foco. El Señor vino a esta tierra, murió, ascendió al cielo y se sentó a la diestra y es nuestro sacerdote. Él intercede por nosotros. Podemos ir confiadamente al trono de la gracia y encontrar oportuno socorro en cualquier momento y cualquier circunstancia, porque es capaz de compadecerse de cualquiera de nosotros, porque Él fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero ¿qué? Sin pecado. Tenemos todas las soluciones a todos nuestros problemas en Él. Y le voy a decir algo más. Ni siquiera necesitamos estar esperando que Jesús venga para que nuestros problemas se resuelvan. Ese es el problema que tenemos. Nuestros problemas se pueden resolver hoy porque tenemos un sumo sacerdote en el cielo.
Y como tenemos ese sumo sacerdote en el cielo, nosotros no tenemos problema. No tenemos que esperar que Cristo venga para que se resuelvan nuestros problemas. Y ustedes tienen que ser testigos al mundo de que eso es así. La gente necesita ver que los cristianos no tienen problemas. Yo he llegado a descubrir que ser testigos no es andar dando estudios bíblicos y dando lecciones bíblicas. Ser testigos es vivir el Evangelio. Es mostrar que Cristo está en control, de que Él es el sumo sacerdote que provee para su pueblo y que Él es el Rey. Y eso no se puede demostrar diciéndolo solamente. Eso tiene que demostrarse por la vida y por los actos. Cuando Jesús dijo, me seréis testigos, no dijo, no quería decir con eso, tomen la fe de Jesús y comiencen a darle la fe de Jesús a todos los vecinos. No. Lo que Jesús quiso decir es, ustedes llenos del Espíritu Santo, que vendrá sobre vosotros, y eso es una evidencia de que Él se sentó ¿dónde? En la diestra. Llenos del Espíritu Santo, ustedes van a tener una vida transformada. Una transformación tal que va a mostrar que yo soy. Cristo quiere morar en nosotros. Quiere morar en medio de su iglesia y quiere morar en cada corazón. Y cuando esa experiencia sea una realidad, dice Elena de White, el Señor vendrá por su pueblo. Eso es mucho más importante aún que ver cuántas naciones hemos alcanzado con el Evangelio y cuántas personas hemos bautizado. No se trata de eso. Primero se trata de un ministerio que Jesús tiene en el cielo, que es un ministerio santificador. Y es una parte clave que está aquí también en el libro de Hebreos, porque como Hebreos es adventista, muy adventista, también tiene que hablar acerca de eso. Y eso nos separa notablemente de otros grupos religiosos. Volviendo a la epístola de los Hebreos, notemos lo que, hablando de lo que Jesús hizo por nosotros, presenta el escritor. En el capítulo 2, versículo, ¿cómo ahorramos el tiempo aquí? Dice, vamos a ir desde el versículo 6, pero alguien testificó en cierto lugar diciendo, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él y el hijo del hombre para que lo visites? Le hiciste un poco menor que los ángeles, le coronaste de gloria y de honra, le pusiste sobre las obras de tus manos, todo lo sujetaste bajo sus pies. Por cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él, pero todavía no todas las cosas están sujetas a él. Pero vemos a aquel que fue hecho mucho menor, un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos, porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos, porque el que santifica y los que son santificados, de uno son santificados. Y luego el versículo 5, capítulo 5, vamos a saltar hasta el otro lado, y dice, así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote, sino que el que le dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado, como también le dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec, Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas y lágrimas al que podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos aquellos que creen.
¿Qué está hablándose aquí? Se está hablando de un proceso en el cual Cristo vive, que tiene el fin de transformar el carácter y la vida y santificar a las personas que son alcanzados por su ministerio. Él mismo pasó por un proceso de disciplina y de transformación, y eso que no necesitaba ser disciplinado, porque era perfecto. Y si Él pasó por ese proceso para alcanzarnos a nosotros, ¿cuánto más completo debe ser el proceso en nuestras vidas? Y el sacerdocio de Jesús en el santuario celestial tiene como propósito la voluntad de Dios, que es nuestra santificación. ¿Qué es lo que está atrasando la venida de Jesús en mi vida? La respuesta es no falta de evangelismo, no, falta de santificación. Hermanos, el texto dice, la voluntad de Dios es vuestra santificación. Y nuestra tarea es ir a la lavandería celestial que se llama el santuario en el cielo y buscar al sacerdote para que se encargue de hacer la obra de la santificación. ¿Cómo se logra eso? Jesús padeció, Jesús pasó por un proceso y se sentó a la diestra, y hoy puede compadecerse de nosotros. Él sabe cuán difícil es ese proceso de transformación que tiene que darse en el corazón nuestro. Él pasó por esa experiencia, eso es lo que dice el apóstol. Y pasó por esa experiencia no simplemente para que usted no pase por ella, sino para estar en condiciones de ayudarle a usted en ese proceso. Por eso Él participó con nosotros de esta lucha, porque Él le toca ahora representarnos allá y darnos la victoria. Y Él conoce y puede compadecerse de nuestras debilidades. Pero al mismo tiempo no hay una norma menor, la norma es la misma. Tenemos que ser santos como Dios es santo. Ahora, no me pregunte cuándo eso se va a completar, yo no sé. Es una obra que no hace el ser humano, es una obra que solamente hace ¿quién? Dios. Y nosotros lo entendemos como adventistas así. Jesús está en el santuario celestial haciendo una obra en favor tuya y una obra en favor mía. Si usted se acerca a ese sacerdote diariamente, si constantemente aceptamos el ministerio de ese sacerdote en nuestra vida y permitimos que mediante el Espíritu Santo de Jesús haga su obra en nuestro corazón, he aquí llegarán aquellos días en que se cumplirá el pacto que Dios ha hecho con la casa de Israel. Escribiré sus leyes en mi mente, en su mente, en su corazón, ¿qué? Las escribiré. ¿Quién va a hacer esa obra? El Señor, y no el hombre. Así que mientras que esa obra se hace, nosotros debemos de perseverar sin perder la confianza. La mejor manera de no perder la confianza es diariamente con Cristo en ese proceso de transformación y de santificación. Mientras que usted esté concentrado en eso, se va a dar cuenta que el tiempo pasa muy rápido. Y eso es lo que hacen los padres cuando meten a los niños en los carros. Les ponen ahora un video para que se entretengan ahí y bien ocupados ahí, no se dan cuenta cuánto tiempo ha pasado. Nosotros tenemos un video que ver, el video de nuestra santificación. Tenemos una tarea que hacer, permitir que el Espíritu Santo y el ministerio de Jesús en el santuario celestial transformen nuestras vidas, de tal modo que nuestras vidas sean un testimonio para que otros también conozcan al Señor Jesús. Quiera el Señor, hermanos, que el ministerio de Jesús no sea en vano. No estoy hablando del sacrificio de Jesús, estoy hablando de su ministerio, de lo que está haciendo después de haber muerto por nosotros. Él comenzó una obra que va a terminar. No perdamos pues nuestra confianza, porque tiene grande galardón.